Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar sobre la realidad migrante y qué mayor realidad que la de la muerte de miles de personas en su intento por conseguir el sueño americano. Hemos hablado bastante sobre las personas que pierden la vida, las personas que desaparecen. En el boletín informativo del mes de noviembre dedicamos nuestra editorial a los migrantes que han perdido la vida. Hablamos de no solamente de aquellos que en su intento por llegar a Estados Unidos han perdido la vida, sino incluso aquellas personas que estaban a punto de salir de sus comunidades producto de la violencia que había y que no lograron hacerlo, que perdieron la vida precisamente en manos de esta violencia que el día de hoy acecha a todos los países de la región. Hablamos también de estos migrantes que una vez que ya llegan a Estados Unidos también pierden la vida por allá, pero también tenemos que tener en cuenta aquellos que no han sido encontrados. Eh, para ello, bueno, tenemos dos notas que van más o menos de la mano, o que nos pueden ayudar a comprender un poco más de lo que trata esta realidad migrante. Y el primero es de un artículo en La Jornada de esta Jessica Chantomil y Jared Laureles titulado Murieron casi 10.000 migrantes en ruta de América en 10 años, esto según la Organización Internacional para las Migraciones. Aquí nos dicen que pues, en una década han fallecido y desaparecido 9.933 indocumentados a lo largo de las rutas migratorias en la región de América, de acuerdo con el proyecto de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. Se señala que de este número, el 44.68% han desaparecido o muerto exactamente en esta frontera entre México y Estados Unidos, y el resto en diferentes rutas, pero principalmente en la ruta del Caribe y en la selva de Darién. Eh, Aquí cabe señalar que estos números son los mínimos que ellos pueden ajustar a que creen que se ha perdido debido a la problemática de la migración indocumentada, que no hay registro. Viendo la situación, por ejemplo, en la selva de Darién, sabemos que es un lugar sumamente difícil de poder atravesar, y que el día de hoy el gobierno de Panamá lo está haciendo aún más difícil poniendo estas vallas, estos alambres con púas, en el cual obligan a que los migrantes tengan que buscar cada vez rutas más difíciles para pasar. Y pues evidentemente si pierden la vida ahí es muy difícil que se recupere un cuerpo. Después en la cuestión de la ruta del Caribe, pues igual en el mar, las personas que llegan a ahogarse no siempre van a ser encontradas. Aquellos que son parte del crimen organizado, que son cooptados por el crimen organizado, pues tampoco van a aparecer en estos números. En México exactamente la misma situación. Recordemos que ha habido hechos muy lamentables en la historia de México en cuestión de la violencia que hay y cómo existen muchas fosas clandestinas que no han sido descubiertas y en las cuales muchas de las personas que están en esas fosas son migrantes y que no han sido encontradas. Y hay ha habido bastantes casos, haremos una entrega especial para hablar exactamente de estos migrantes que han sido secuestrados, maltratados y asesinados por el crimen organizado y que después han aparecido en algunas fosas, lo que igual nos abre la posibilidad de que existan muchos que no han sido encontrados y que es posible que jamás se encuentren. Una vez que pasan la frontera hacia Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Hay muchas personas que ya han sido encontradas por los servicios de Estados Unidos, pero que no pueden ser identificados porque no hay manera. No se sabe quiénes son migrantes, quiénes no, por el grado de descomposición de sus restos. Entonces esto nos presenta un panorama del riesgo que lleva el salir de sus lugares de origen. Evidentemente hay gente muy poco sensible y con nada de información, en el cual el discurso de este tipo de personas es pues no salgan de sus países. Y pues aquí nos hemos intentado esforzar en decir que la gente no sale por gusto, sale por una necesidad. Y una necesidad que principalmente es impulsada por la pobreza que es fomentada por el país
más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Y pues evidentemente pues los americanos no lo van a querer reconocer. Tenemos el día de hoy a Donald Trump hablando mal de los migrantes cuando las políticas de Estados Unidos son las que más daño le hacen a la gente más necesitada en todo el mundo, y por ello es que muchos se ven en la necesidad de salir de sus lugares de origen. Y para poder explicar un poco de eso, podemos hablar pues de Haití, ¿no? Y para eso tenemos este artículo de la jornada titulado Urgen fondos para asistir a la población infantil en Haití, asegura la ONU. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, solicitó de manera urgente más financiamiento y una respuesta sólida y coordinada para continuar asistiendo a los niños, al sector más afectado, junto con las mujeres, por la creciente violencia en Haití y la magnitud de la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa. Aquí el problema es, se necesitan recursos para poder ayudarlos, pero también una vez que hay los pocos recursos que hay, es sumamente difícil y complejo poder llevar la ayuda a este sector de la población por la violencia que hay en Haití. Hemos venido informando ya tiene rato de cómo va progresando, cómo va aumentando, cómo la violencia está desatada en varios puntos de Haití, y esto se le agrega la pobreza en la que está sumida Haití, y esto ante la indiferencia de Estados Unidos, que por ejemplo se preocupa tanto por Ucrania y manda armamento hacia allá, se preocupa tanto por apoyar y ayudar a Israel, pero que no voltea a ver a un país que está sumamente necesitado por un sistema capitalista que es el que impulsa a Estados Unidos, y que no voltea a ayudarlo, ni siquiera para intentar salvar un poco el discurso que usa, por ejemplo, contra Cuba, en el decir que el socialismo es malo. Haití es un país capitalista y sin embargo está en condiciones peores que las de Cuba. Y Cuba, evidentemente, está en la situación que está debido al bloqueo genocida que tiene Estados Unidos contra Cuba, mismo bloqueo en diferente intensidad, pero que también lo tiene contra Venezuela. Países que están el día de hoy con un aumento en el número de inmigrantes o de personas que migran de estos países para intentar llegar a Estados Unidos, pero y evidentemente pues los que van saliendo, los migrantes, hablan mal del gobierno que tienen porque les ha ido muy mal, pero no están informados o no extienden el echar la responsabilidad también a Estados Unidos, que es el que lo fomenta. Y esto no va a parar con la llegada de Donald Trump, va a continuar, pero esto es para crear conciencia a la gente. La mayoría de los migrantes, al menos en esta época, en la época actual, salen por una enorme necesidad, ya sea impulsados por una pobreza que los tiene al borde de la muerte en sus lugares de origen, o por una violencia generalizada que también los tiene al borde de la muerte. Y evidentemente esto le tenemos que aumentar a aquellos migrantes que son en menor cantidad, pero igual de importantes aquellos que tienen que salir por las condiciones y los cambios climáticos que ha habido en México recientemente. Pues ya van en la costa de Guerrero 2 huracanes que pegan bastante fuerte, y a pesar de que ha habido apoyo, como no ha habido en otros gobiernos, en este sí hubo apoyo para Guerrero. La realidad es que muchas personas quedaron fuera y no recibieron ese apoyo. Se están manifestando en Ciudad de México para decir, hey, hace falta más gente que sea ayudada acá. Y esto pues igual, no hay dinero que alcance para cubrir todo. Vamos a ver, igual también tenemos que ver por qué es que no llegó la ayuda cuando se tenía que haber llegado. Pero esto va impulsando a que las personas tengan que verse en la necesidad de salir de sus lugares de origen y emigrar. Esta es la realidad de los migrantes. Los migrantes son agredidos por un sistema económico que está totalmente en contra de ellos. En México lo podemos ver, a pesar de este gobierno de la Cuarta Transformación y de los avances que se dice que se ha tenido, que evidentemente es mucho más de lo que han hecho los gobiernos que le precedieron a los gobiernos de López Obrador. La realidad es que la necesidad es mucha, es demasiada, y para los más necesitados pues aún más. Y no se entiende cómo sigue habiendo tanta necesidad, al menos en nuestro país, bueno, y en general en todo el mundo, cuando en el caso del México, ¿no?, las instituciones financieras, los bancos han tenido ganancias mucho más altas de las que habían tenido incluso con otros gobiernos.
Es temas para reflexionar, para poder comprender por qué las personas tienen que dejar sus lugares de origen y verse forzados a migrar. Es bastante difícil para los mexicanos dejar sus comunidades para ir a Estados Unidos, pero es aún más difícil a cualquier otra persona de otro país el dejar sus lugares para intentar pasar por las diferentes fronteras que tienen que cruzar para intentar llegar a Estados Unidos, y muchos de ellos la realidad es que mueren, otros se pierden, son secuestrados por el crimen organizado, obligados a que se integren a sus filas y comiencen a delinquir. Las mujeres son violadas, asesinadas, forzadas a trabajar en la prostitución, lo mismo con los menores. La realidad migrante es una realidad bastante dolorosa y tenemos que cambiarlo. Estamos en un punto de la historia con la llegada de Donald Trump, con un gobierno que va empezando de Claudia Sheinbaum, en el cual se pueden generar las condiciones para poner una oposición a este tipo de gobiernos como son los que tiene Estados Unidos. Vamos a hablar si no, mañana pasado vamos a presentar un video de exactamente cuál es la política de Estados Unidos, que independientemente de quién esté al frente de su gobierno, viene siendo exactamente lo mismo. Es enriquecer a unos cuantos con el perjuicio de la mayoría. Bueno, pues este es un poquito de lo que es la realidad migrante. Continuaremos hablando de este tema y de otros, de todo lo que tiene que ver con la migración. Como siempre, pues le pedimos que se suscriba al canal, que le dé like al video, que lo comparta y que nos ayude a difundir esta información entre todas las personas, porque todos de una u otra manera estamos tocados por el fenómeno migratorio. Entonces tenemos que crear conciencia para poder arreglar esto y que las cosas cambien para el futuro. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.